Hola de nuevo, señores estudiantes. Aquí estamos con uno de nuestros nuevos vídeos de la gestoría Terol. No olvidéis de apuntaros a la gestoría Terol al 646-021-399 de nuestro WhatsApp. Pedís siempre citas, sin cita no atendemos. Ahora en julio, agosto y septiembre solamente por la mañana renovados. Si quieres que tu negocio o empresa mejore, no olvides de contar con la gestoría Terol y la gestoría Terol siempre a la última en leyes. Nuestro WhatsApp para cualquier consulta, pedir cita, lo organizéis 646-021-399. ¿Cuándo conviene pasar de ser autónomo persona física a constituir una sociedad? Cuando se produce un aumento en los ingresos, muchos autónomos deciden dar un nuevo paso y constituir una sociedad, pero ¿conviene realmente pasar de ser persona física a persona jurídica? Estos son los motivos principales que deberían tenerse en cuenta a la hora de tomar esta decisión. ¿Cuándo se toma la decisión de emprender un negocio por cuenta propia? Entre las gestiones y trámites que se deben llevar a cabo hay que tomar una importante decisión: escoger entre ser autónomo, persona física o constituir una sociedad. Ambas formas de trabajar tienen sus pros y sus contras, por lo que se debe elegir siempre teniendo en cuenta el tipo de negocio que se pretende poner en marcha y las previsiones económicas. La decisión más común por la que optan una gran parte de los emprendedores y que según los expertos podría ser la más recomendable es empezar dándose de alta como autónomo persona física y en función del crecimiento del negocio más adelante convertirse en autónomo societario. En torno a esta cuestión surgen muchas dudas, como por ejemplo, ¿cuándo conviene pasar de autónomo a constituir una sociedad? Estos son los motivos por los que se suele pasar de autónomo a sociedad. Aunque existen diversos tipos de sociedades, cuando los autónomos persona física deciden constituir una sociedad suelen hacerlo a través de la sociedad limitada. Si bien es cierto que cada trabajador por cuenta propia debe tomar la decisión en base a su propio criterio, hay una serie de factores que indican cuándo un autónomo persona física debería pasar a ser persona jurídica. Los dos aspectos más importantes son la carga fiscal que supone cada opción y la limitación de la responsabilidad. La carga fiscal. La fiscalidad es el primer motivo por el que los autónomos persona física deciden pasar a convertirse en autónomos societarios. Los autónomos persona física tributan mediante el impuesto sobre la renta del IRPF y a partir de unos ingresos de 60.000 euros deben tributar a un tipo del 45%. Sin embargo, en el caso de las sociedades, la fiscalidad tiene un tipo del 25%, que además puede llegar a reducirse gracias a las deducciones disponibles. En el caso de las nuevas empresas bajaría al 15%. Generalmente, y según varios, la ley del impuesto de sociedades deja más manga ancha a la hora de deducir gastos, puesto que es más amplia que la de la IRPF. Si no se produce un aumento considerable de los ingresos, realmente no es el momento adecuado para constituir la sociedad. Esta decisión es buena tomarla cuando los ingresos se incrementen y empiecen a ser elevados. Lo que siempre recomendamos los asesores es que se dé el paso cuando se empiece a tener unos rendimientos netos, ingresos menos gastos, superiores a 40.000 euros al año. La responsabilidad del capital. Los autónomos persona física deben asumir una importante desventaja frente a los autónomos societarios: la responsabilidad. Por este motivo, la responsabilidad es el otro factor determinante durante el ejercicio. Pueden ocurrir una serie de problemas económicos que den lugar a deudas. Los autónomos persona física tienen la obligación de responder con su patrimonio personal, algo que no ocurre en las sociedades. Esta es una de las principales ventajas que supone constituir una sociedad, ya que las deudas se asumen con el capital de la empresa. Se realiza el cambio de autónomo persona física o autónomo societario, permitirá limitar la responsabilidad ante las obligaciones, de manera que el trabajador por cuenta propia no tendría que responder con todo su patrimonio ante una situación de crisis. Los otros motivos relevantes para tomar la decisión, pues si bien estos factores anteriormente mencionados son los más importantes y los que en la mayoría de los casos determinan la decisión final del autónomo, puede haber otras razones a tener en cuenta, como por ejemplo el acceso a la financiación o la imagen más profesional que puede suponer estar al frente de una sociedad. En lo que respecta al primer motivo, cuando se construye una sociedad se consigue una mayor facilidad para conseguir financiación. Esto quiere decir que si se busca un crecimiento empresarial económico, podría ser conveniente dar el paso. Los autónomos tienen que luchar muchas veces con los bancos para conseguir financiación, ya que se les solicita mucha información y una serie de avales. Esto puede ser una importante traba para ellos, pero al constituir una sociedad este paso resulta más sencillo, ya que las entidades financieras suelen confiar más en las figuras jurídicas. Por otro lado, trabajar en la imagen de marca es fundamental y constituir una sociedad podría ayudar a ello. Generar y transmitir una imagen profesional es fundamental para atraer y mantener a los clientes. Aunque parezca que no es un motivo de peso, los clientes suelen tener muy en cuenta el tipo de negocio cuando están adquiriendo un bien o un servicio. El hecho de saber de qué se trata, por ejemplo, de una sociedad limitada, muchas veces da cierta seguridad a la hora de comprar un producto o contratar los servicios de una empresa.
Los autónomos societarios se ahorrarán más de 800 euros anuales en 2023 con la reforma de las cuotas. ¿Cómo pasar de autónomo persona física a sociedad? En caso de tomar la decisión de pasar de ser autónomo persona física a societario, se deberán seguir unos pasos concretos y realizar una serie de trámites. Para este proceso suele resultar conveniente contar con el asesoramiento de la gestoría Terol. Notificar el cambio a la seguridad social. El primer paso que se deberá realizar es el de comunicar a la seguridad social el cambio. Se deberán modificar los datos del registro o darse de baja en el régimen especial de trabajadores autónomos recta para luego cursar el alta como sociedad. Es importante tener en cuenta que la baja se hace efectiva desde el día 1 del mes siguiente al que se solicita. Este paso puede realizarse tanto de forma presencial como telemática. Constituir la sociedad. Este paso requiere una serie de trámites como la solicitud del certificado de denominación social, la apertura de una cuenta bancaria en la que se aporte el capital social mínimo exigido y la solicitud del NIF y la firma de la escritura pública de constitución, entre otros. Gestionar los trámites correspondientes con Hacienda. Este paso variará según la situación que corresponda. Los pasos a seguir dependerán de si la actividad estaba clasificada como empresarial o profesional. Darse de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores. Debe hacerse antes del inicio de la actividad, es decir, se tiene que dar de alta en el censo de obligaciones tributarias de Hacienda cualquier sociedad antes de la emisión o recepción de cualquier factura o encargo a su nombre. Para el registro se deberán entregar en Hacienda los formularios 036 y 037. Y ya vamos a acabar de explicarlo. ¿Qué es mejor? Ser autónomo, persona física o constituir una sociedad. Ventajas y desventajas de ambas opciones. Escoger entre ser autónomo, persona física o constituir una sociedad supone en muchas ocasiones una importante decisión. Estas son las ventajas y desventajas de ambas opciones que deberán tenerse en cuenta. Una de las grandes dudas que surgen a la hora de emprender un proyecto, consolidarlo después de unos años, si es mejor ser autónomo, persona física o constituir una sociedad y por tanto convertirse en autónomo dentro de una persona jurídica. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que cada caso debe ser tratado de forma individual y acorde a los objetivos y previsiones que tenga cada emprendimiento. No existen recetas universales. Antes de arrancar con un proyecto o plantearse un cambio al cabo del tiempo, es importante conocer cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de las opciones para asegurarse de que se toma la decisión correcta. Para una persona que empieza una actividad siempre recomendamos comenzar desde la forma jurídica más sencilla y hoy en día más económica, que es hacerlo como empresario o persona física. Las sociedades tienen una importante ventaja sobre los autónomos persona física, la responsabilidad personal, un hecho que puede resultar determinante a la hora de decantarse por una opción o por otra. La responsabilidad del autónomo societario es limitada, lo que quiere decir que solo responderá con el capital que ha aportado a la empresa ante las posibles complicaciones. Sin embargo, el autónomo persona física tiene una responsabilidad ilimitada, lo que implica que deberá responder con su patrimonio personal de todas las deudas que genere. En muchas ocasiones este factor resulta fundamental a la hora de escoger, pero hay otras ventajas e inconvenientes en ambas opciones. ¿Qué diferencias hay entre ser autónomo persona física o ser autónomo persona jurídica? ¿Qué supone ser autónomo persona física? El trabajador autónomo se define como aquella persona física que realiza de forma habitual, personal y directa por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona una actividad económica a título lucrativo. Se caracteriza por no estar sujeto a un contrato de trabajo. Esta persona física puede dar o no empleo a trabajadores por cuenta ajena. Además, esta actividad autónoma por cuenta propia puede realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial. Otro de los aspectos que identifican a una persona como autónomo es la posibilidad de poseer la titularidad de un establecimiento abierto al público como propietario, usufructuario, arrendatario u otros conceptos similares. Este grupo se divide en varias subcategorías. Los trabajadores autónomos que se encuadran en alguna actividad incluida en el impuesto de actividades económicas, aunque no tengan obligación de pagarlo si no factura más de 1 millón de euros. Por ejemplo, taxistas, transportistas, comerciantes o propietarios de un negocio de hostelería, un taller o un centro de estética, además de aquellos trabajadores por cuenta propia que dediquen su actividad a la construcción y el mantenimiento. Los artistas y deportistas, que se incluyen en un grupo especial en el impuesto de actividades económicas conformado por aquellas personas dedicadas a actividades artísticas, deportivas o taurinas. Ventajas y desventajas de ser autónomo o persona física. En la actualidad son varias las ventajas que supone emprender un proyecto propio y convertirse en un autónomo persona física. Algunos expertos recomiendan decantarse por esta opción, siempre, por supuesto, dependiendo del proyecto que se tenga en mente y de la previsión de ingresos. Siempre aconsejamos empezar como empresario persona física por ser la forma jurídica más sencilla y hoy en día más económica. Además de esos dos factores, ¿cuáles son las principales ventajas?
La primera ventaja que supone convertirse en autónomo persona física es que no se requiere ninguna cantidad mínima para emprender. El emprendedor tiene también acceso a la que se conoce como tarifa plana. Para ser beneficiario de la tarifa plana es necesario que el trabajador por cuenta propia se haya dado de alta por primera vez como autónomo o que no haya estado afiliado a este régimen en los últimos 2 años y no haya disfrutado anteriormente de la bonificación. La tarifa plana permite al autónomo abonar, en el caso de que esté en la base mínima, una cuota mensual de 60 euros durante los primeros 12 meses en vez de 294 euros. Esto quiere decir que durante ese primer año pagará 6 o 7 veces menos que si emprende como persona jurídica. En el apartado administrativo, el autónomo persona física tiene un nivel de complejidad menor en cuanto a obligaciones fiscales y mercantiles que el societario no debe llevar contabilidad con arreglo al Código de Comercio. No debe llevar una conciliación bancaria. La comparación que se hace entre los apuntes contables del autónomo y los extractos bancarios, y tampoco debe publicar sus resultados y ponerlos a disposición de todo el mundo. A un autónomo persona física no se le exigen las mismas formalidades y obligaciones que a los autónomos persona jurídica. Es importante destacar que un autónomo persona física puede contratar trabajadores al igual que una sociedad con los mismos derechos y obligaciones. Sin embargo, los autónomos persona física deben asumir una importante desventaja frente a los autónomos societarios: la responsabilidad. En el ejercicio de la actividad pueden ocurrir contingencias que, en caso de ser negativas, pueden arrastrar el patrimonio particular del empresario individual, circunstancia en la que un autónomo societario está más protegido. Y es que en el caso de los autónomos, persona física, el trabajador por cuenta propia deberá responder a todas sus obligaciones siempre con su patrimonio personal. Por último, hay que recordar que los autónomos, personas físicas, tributan mediante el impuesto sobre la renta del IRPF y declaran normalmente cada trimestre el IVA de sus facturas. Constituir una sociedad. Los principales pros y contras. Un autónomo societario es aquel trabajador autónomo que ha constituido una sociedad mercantil, es decir, una empresa en cualquiera de sus formas jurídicas. Estos autónomos pueden ser aquellos cuyos negocios ya tienen cierta dimensión y cuentan con un cierto número de trabajadores contratados, aunque esto no suele ser siempre así, ya que hay autónomos, personas físicas, que superan los 10 empleados y sociedades que apenas sí llegan a 5. Muchos emprendedores deciden arrancar sus proyectos convirtiéndose en autónomos societarios, y otros que ya son autónomos persona física deciden dar el paso y constituir una sociedad. El principal motivo para tomar esta decisión es la responsabilidad anteriormente mencionada, y es que la principal ventaja que supone convertirse en autónomo persona jurídica es que el trabajador por cuenta propia no tiene que responder con su patrimonio personal, sino que las deudas se asumen con el capital perteneciente a la sociedad. Por otro lado, las sociedades pueden repercutir una mayor variedad de gastos que se pueden desgravar, mientras que el autónomo persona física tiene muy limitada la posibilidad de deducirse gastos, aunque se haya generado en la actividad. El problema para los autónomos persona física es que Hacienda solo admite la deducción de los gastos cuando son indiscutiblemente demostrables que son afectos a la actividad, y esto no es siempre posible. Otra característica es la fiscalidad, ya que, según los ingresos que repercuta el negocio, será más conveniente abrir una sociedad. Como ya hemos comentado anteriormente, los autónomos persona física tributan mediante el impuesto sobre la renta del IRPF, y a partir de unos ingresos de 60.000 euros deben tributar un 45%. Por este motivo, desde el punto de vista fiscal, a partir de cierta cantidad, puede resultar mejor optar por la fórmula de sociedad para tributar mediante el impuesto sobre sociedades del tipo del 25% nominal. Generalmente, y según la ley del impuesto de sociedades, deja más manga ancha a la hora de deducir gastos, puesto que es más amplia que la del IRPF. Sin embargo, convertirse en autónomo societario conlleva también una serie de desventajas, como la obligatoriedad de aportar un capital inicial. Actualmente, para abrir una sociedad limitada es necesario disponer de 3.000 euros para arrancar con el negocio, mientras que para abrir una sociedad anónima el capital aportado tendrá que ser de 60.000 euros. Aún así, hay que tener en cuenta que en cuanto entre en vigor la nueva ley de Crea y Crece, que se espera vigente en 2023, será posible constituir una sociedad de responsabilidad limitada con un capital social de tan solo 1 euro. Eso sí, deberán reservar un 20% de sus beneficios hasta cubrir los 3.000 euros de capital social. A su vez, en el apartado administrativo, el autónomo societario tiene exigencias mucho mayores en cuanto a lo que las obligaciones fiscales y mercantiles se refiere, ya que deberán llevar la contabilidad con arreglo al Código de Comercio. Debe publicar sus resultados y registrarlos para que estén a disposición de todo el mundo, y además debe llevar una conciliación bancaria, la comparación que se hace entre los apuntes contables del autónomo y los extractos bancarios. Por lo tanto, aunque su negocio fuese más sencillo que el de un autónomo persona física, se le exigirán más formalidades y obligaciones. ¿Por qué tipo de sociedades se decantan los autónomos? Los autónomos tienen un amplio catálogo de figuras jurídicas para elegir el caso de querer convertirse en persona jurídica. La gran mayoría de los expertos coinciden en la forma jurídica más solicitada
que es la limitada, puesto que resulta más operativa a la hora de acceder a determinados beneficios, como por ejemplo algunas deducciones fiscales en el impuesto de sociedades. No obstante, hay muchas más que pueden resultar atractivas para el trabajador por cuenta propia y que también recomiendan. Estas son las formas jurídicas más utilizadas. Sociedad limitada. Se trata de una sociedad que para su constitución necesita un capital inicial mínimo de 3.000 euros. La persona que quiera constituir una SL debe acudir al banco y especificar la denominación social de la sociedad que va a constituir y, por tanto, necesita abrir una cuenta para hacer el depósito de 3.000 euros. El documento de este depósito se debe entregar al notario para hacer la escritura y llevarla al registro. No obstante, esos 3.000 euros permanecen bloqueados en la cuenta del banco hasta que la escritura esté formalizada. En el momento en que se le entrega al banco la documentación de registro y se concluye el proceso de constitución, el dinero pasará a estar a disposición de la sociedad para que lo destine en aquello que se considere oportuno. Sociedad limitada unipersonal, SLU. Los pasos para la constitución de una SLU son prácticamente iguales a los de la SL. La única diferencia es que esta se forma con un solo socio. Es una opción cada vez más común entre los pequeños negocios. Parte de la misma forma jurídica que la sociedad limitada, con una diferencia. La sociedad limitada unipersonal está constituida tan solo por un emprendedor, al igual que la sociedad limitada, la SLU, presenta una ventaja a tener en cuenta. Es la mejor manera de proteger el patrimonio personal del que pone en marcha un negocio. Para fundarla, el emprendedor debe dejar constancia en el registro mercantil de la situación en la que constituye la SLU, es decir, si se realiza por un solo socio desde el principio o si por el contrario la situación de unipersonalidad se da como consecuencia de un solo socio haya pasado a ser propietario de todas las participaciones sociales. Emprendedor de responsabilidad limitada RL. Una fórmula que tienen los emprendedores de proteger parte de su patrimonio sin necesidad de constituirse propiamente como sociedad es la figura del emprendedor de responsabilidad limitada. Esta figura sería similar a autónomos, lo que con la diferencia de que pueden proteger su casa y evitar que les sea embargada en caso de que su negocio genere deudas y sus acreedores opten por la vía más dura para cobrarlas. Así lo establece la Ley del 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. En su capítulo 2 crea la figura del emprendedor de responsabilidad limitada a la que podrán acceder todos los emprendedores, persona física, cualquiera que sea su actividad. El autónomo que acceda a esta figura podrá beneficiarse de la limitación sobre su vivienda habitual siempre que su valor no supere los 300.000 euros. Esto significa que el trabajador por cuenta propia, persona física, seguirá respondiendo a las deudas con todo su patrimonio, excepto con los bienes más importantes, su casa, que sería inembargable. Sociedad anónima S.A. En cierto caso, los autónomos pueden constituirse como sociedad anónima. El capital mínimo que hay que aportar para su creación es de 60.000 euros. Por ello, este tipo de sociedad es la menos recurrente. La constitución de una S.A. suele llevarse a cabo para desarrollar proyectos de mayor envergadura, al igual que la SL también tiene una inversión unipersonal. Sociedad anónima unipersonal SAU que se constituye con un único socio. En cuanto al capital, en ambos casos existe la opción de que pueda aportarse en forma de bienes. Hay veces que los socios no aportan dinero metálico, sino que aportan bienes como pueden ser equipamiento informático, mobiliario, maquinaria o elementos de transporte. Se realiza una valoración de dichos bienes y se le pasa al notario un escrito con estos identificados. Entonces, esta constitución se materializa a partir de los bienes que se han indicado como aportación de la sociedad. Ambas sociedades mercantiles se regulan por la ley del impuesto de sociedades, un tipo del 25% que si bien es fijo, la mayoría de las veces suele ser menor por deducciones a las que se pueden acceder a las empresas, sobre todo las grandes que se deducen conceptos como la investigación, desarrollo e innovación, I+D+I. Sociedades cooperativas de trabajo asociado. En este caso, la manera de asociarse depende de la normativa existente en cada comunidad autónoma. No obstante, los más beneficiosos de esta forma jurídica es que en los estatutos los socios pueden elegir si quieren figurar como trabajadores autónomos o tributar en el régimen general de la sociedad. Comunidades de bienes. Por último está la opción de las comunidades de bienes. Esta figura se habilita para aquellos autónomos que quieran asociarse entre sí sin tener que constituir una sociedad. Este tipo de fórmula jurídica se conoce también como sociedad civil y permite como mínimo dos autónomos emprender un proyecto común sin tener que crear una sociedad. Los trabajadores por cuenta propia que integran una comunidad de bienes son denominados socios comuneros. Para que su constitución esta modalidad jurídica sea válida, todos tienen que estar dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos RETA. Este tributa en primera instancia en el impuesto de sociedades IS, por lo que no presenta ningún beneficio fiscal por delante de las sociedades limitadas. Al igual que los trabajadores autónomos individuales, la responsabilidad de la comunidad de bienes es limitada, personal y directa. En este tipo de sociedad, a diferencia de los anteriores, los socios que conformen la comunidad deben responder con su patrimonio personal en caso de quiebra o deudas. Entonces, ¿cuál es la opción más adecuada para mi negocio? Para decantarse entre una opción u otra, que en muchas ocasiones puede suponer un importante quebradero de cabeza, es necesario entender cuáles son las principales diferencias entre convertirse en autónomo persona física o en autónomo societario. Una vez realizado el plan de negocio y analizado los pros y los contras de cada opción, el emprendedor deberá tomar la decisión siempre teniendo en cuenta el tipo de negocio que pretende poner en marcha y las previsiones económicas. A modo de resumen,
Los factores más importantes a tener en cuenta son la responsabilidad y el capital inicial necesario para emprender el proyecto. En lo que se refiere a esta última cuestión, la autónoma persona física no necesitará ningún capital mínimo para arrancar su idea de negocio, mientras que los autónomos societarios sí deben disponer de un capital mínimo, que en el caso de las sociedades limitadas de 3.000 euros, algo que cambiará cuando entre en vigor la ley Crea y Crece. En lo que se refiere a la primera cuestión, como explicamos anteriormente, los autónomos persona física tienen responsabilidad ilimitada, por lo que deberán responder con todos sus bienes presentes y futuros. Por el contrario, los autónomos societarios solo deberán responder con el capital de la sociedad. Esto se ha convertido en uno de los principales motivos por los que muchos emprendedores se decantan por constituir sociedades. No olvidéis de contar con la gestoría Terol al 646 021 399 nuestro WhatsApp.